Historia en 5 minutos. Hoy, en Historia en 5 minutos, vamos a tener uno de los temas más apasionantes del Antiguo Egipto, los gatos. Muchas cosas se han dicho sobre los gatos en el Antiguo Egipto, algunas son verdad, algunas son mentira, pero yo estoy aquí para contarte qué pasa con los gatos en el Antiguo Egipto, realmente eran tan importantes, en fin, estas cositas que creo que si has llegado a este vídeo pues te interesará conocer y yo pues poco a poco tiki voy a ir desgranándolas a lo largo del vídeo. Y bueno, que no me he presentado, yo soy Alejandra, esto es Historia en 5 minutos, pero como ya sabéis, lo de los 5 minutos se ha quedado pues en un mito, en una leyenda urbana. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es importante hablar de las razas de gato que había en el Antiguo Egipto, es decir, de las especies de gato que había, en fin, estas cosas. En primer lugar, encontramos el gato de la jungla o Felis chaus, que se encuentra en zonas de la sabana y también en zonas de río como el Nilo. En segundo lugar, el gato salvaje africano, también conocido como Felis libica. El gato de la jungla es un poco más grande que el gato salvaje africano, pero en cualquier caso lo que encontramos en el arte egipcio son representaciones de gatos que van desde el marrón con tonos rojizos, rubios hasta el gris. El nombre para gato en antiguo egipcio es miu o miut y para gato salvaje es miit. Sabemos que el contacto entre gatos y egipcios se dio en Egipto ya desde el Neolítico, es decir, antes de la creación del Estado egipcio. Pero las pruebas arqueológicas que nos han llegado no dejan claro si los gatos que encontramos en el Neolítico son gatos salvajes o gatos domésticos. Pero en cualquier caso, lo importante es que las personas que poblaron el Nilo en el Neolítico estaban familiarizados con los gatos. Por otro lado, las primeras representaciones de gatos en Egipto las encontramos en los propios jeroglíficos, ya que hay algunos símbolos que representan gatos. La domesticación del gato en Egipto no se da de la noche a la mañana, sino que está marcada por 4 periodos históricos que os dejo por aquí para que tengáis un poco en mente cómo es el proceso de domesticación del gato. Pero por resumir, es a partir del 2000 a.C. cuando encontramos las primeras pruebas de domesticación del gato. Y es precisamente a partir del 2000 a.C. cuando aparecen las primeras representaciones de gatos en la vida cotidiana. La primera aparición de estos es en la tumba de Bakhet, en Beni Hasan, aunque sí que es cierto que tenemos lo que parece un antecedente, que se trata de una representación de un gato doméstico en la dinastía V, donde en una tumba de Saqqara muestra a un gato con lo que parece ser un collar. Pero este caso del reino antiguo es aislado, no es hasta el reino medio cuando se extiende la práctica de mostrar a gatos en la vida cotidiana. Por lo tanto, lo importante es que es a partir del Reino Medio cuando podemos asegurar que se produce la domesticación total del gato. Más adelante en el tiempo, en el Reino Nuevo, sobre todo a partir de Tutmosis III, ya es habitual la representación de los gatos en las tumbas privadas, es decir, en las tumbas de las personas que no eran de la realeza. Y estas personas se muestran en compañía de sus gatos o de otros animales de compañía. Los gatos suelen aparecer debajo de la silla de sus dueñas, no de sus dueños, es decir, de sus dueñas en femenino. Por lo tanto, si una pareja preside la tumba, es debajo de la silla de ella donde está el gato. Y es que además, habitualmente estos gatos están comiendo debajo de la silla. Y ahora vamos a hablar de otro tema fundamental para entender la presencia del gato en el Antiguo Egipto y es la utilidad que tenían estos felinos, es decir, qué hacían para ganarse el pan, simplemente existían, en fin, o sea, qué funciones cumplían dentro de la sociedad y la cultura egipcia, porque vamos a ver, el gato estaba ahí, pero ¿qué hacía el gato? ¿Qué es lo que hacía en su vida cotidiana? En fin, esto es importante aclararlo. Y es que la principal función de los gatos dentro de la vida cotidiana es la protección del hogar y la prevención de plagas. Los gatos en el Antiguo Egipto, al igual que sucede en muchos sitios hoy en día, se tenían para cazar ratones, serpientes y además eran animales nocturnos, por lo que estaba muy bien tenerlos en casa, porque por la noche pues protegían el hogar
de posibles visitantes, pero no al estilo perruno, sino al estilo más eso, de plagas, animalitos que no tienen que entrar, este tipo de cosas. Y es que esta función que cumplían era fundamental para el mundo agrícola y para el cuidado de las casas, por un motivo muy obvio. Y es que los roedores podían comerse el grano que se almacenaba en los graneros y en las casas, del cual se alimentaban las personas, por lo que podía influir en la disponibilidad del mismo. Vamos, que se quedaban sin comida por culpa de los ratones y los gatos les protegían de pasar hambre. Por tanto, no es que los egipcios adorasen a los gatos por ser gatos, sino que se les tenía en estima porque eran protectores y cazadores de elementos que podían ser nocivos para los egipcios en su vida cotidiana. De hecho, fueron tan importantes a lo largo de la historia egipcia que Diodoro de Sicilia, cuando visita Egipto en el siglo I a.C., dice que los gatos estaban en las casas para proteger a los egipcios de áspid, es decir, de un tipo de serpiente, y también de otros reptiles que podían picar a las personas, es decir, atacarlas. Y esto no es ninguna locura porque todavía hoy en día se siguen utilizando a los gatos para cazar serpientes. Por ello, los gatos pasaron a formar parte del hogar de las casas para protegerse de este tipo de visitantes. Y por este motivo se les tenía en alta estima. Por este motivo aparecen en el arte egipcio muchas veces acompañados de sus dueños, al igual que sucede con los perretes, que sobre los perros ya os hablé en un vídeo que os dejo por aquí, que oye, si no lo has visto, pues creo que es muy interesante porque oye, los perros molan un montón y más en el antiguo Egipto. Pero al contrario de lo que solía suceder con los perros que tenían nombres propios, no está atestiguado que los gatos por lo general tuviesen un nombre propio, sino que se referían a ellos como gatos. Aunque sí que es cierto que solían llevar collares para ser identificados, que el uso de collares de hecho también está atestiguado en los perros. Y ahora vamos a tratar un tema súper interesante, que son las divinidades que están asociadas a los felinos y en concreto a los gatos. Dentro de las divinidades femeninas encontramos diferentes diosas asociadas con los felinos, como son Mut, Sekhmet, Paquet o Bastet. Sin embargo, no todas estas divinidades felinas están asociadas al gato. Todas estas diosas suelen estar relacionadas con la leona, mientras que Bastet es la diosa gata por antonomasia. La diosa Bastet era una diosa gata que se hizo muy famosa al final de la historia egipcia. Bastet era una diosa de la maternidad, de la fertilidad y del hogar. Era una gata doméstica y protectora. Por ello encontramos amuletos con su representación. Aunque es una diosa popular del primer milenio antes de Cristo, lo cierto es que ya aparece en el reino antiguo, pero con aspecto de leona, no de gata. Es a partir del reino medio cuando empieza a aparecer como una gatita, porque se la asocia con la versión amigable felina en contraposición a las diosas leonas. El culto a Bastet está atestiguado desde el principio de la historia egipcia, como ya he dicho, pero no es hasta el primer milenio cuando gana fuerza. Bubastis en el delta era su centro de culto más importante y ganó mucha importancia durante la dinastía 22, y por ello su culto empezó a ganar fuerza en este momento. Bubastis fue un centro de culto tan importante que Heródoto, cuando visita Egipto en el siglo V a.C., dice que todos los gatos que mueren en Egipto son llevados a Bubastis, donde son momificados y enterrados en lugares sagrados. Sin embargo, lo que dice Heródoto hay que cogerlo con pinzas y esto no parece que fuese así, entre otras cosas porque no parece que el propio Heródoto haya visto que sucede esto, sino que seguramente es algo que le han contado y en fin, no está atestiguado tampoco a través de la arqueología que los egipcios en esta época mandasen a todos los gatos para Bubastis. Por otro lado, durante el año nuevo los egipcios se hacían regalos, como son por ejemplo las conocidas como cantimploras de año nuevo, pero también otros objetos como amuletos de gatos que se relacionaban con la diosa Bastet. Al mismo tiempo, los gatos machos se asociaron con el dios Ra a partir del Reino Nuevo. De hecho, en el capítulo 17 del llamado Libro de los Muertos, el dios Ra se identifica con el gato. En este aspecto de gato, el dios Ra se muestra como protector en la batalla y ataca a la serpiente Apophis, que es el enemigo del dios Ra por antonomasia. Cada noche, Ra tenía que enfrentarse a la serpiente Apophis que le atacaba, pero el dios Sol siempre salía victorioso.
maravilloso. Debido a la importancia del gato en relación con algunas de estas divinidades, en algunos templos había gatos que se cuidaban especialmente en honor a estos dioses. Pero aquí quiero aclarar una cosa, y es que seguramente has escuchado que los gatos en el antiguo Egipto eran sagrados, que en fin, se les trataba como si fuesen dioses. Y esto realmente hay que aclararlo porque es más un mito que una realidad. A los gatos en el antiguo Egipto no se les adoraba simplemente por ser gatos, porque eran maravillosos y en fin, porque gatetes. Y este mito también está relacionado con el hecho de que mucha gente piensa que los antiguos egipcios adoraban a los animales simplemente por el hecho de ser animales, porque se los encontraban por la calle y decían: ay Dios mío, este animal es sagrado porque todos los animales son sagrados. No, esto es un tema bastante complejo que desarrollaré en otro vídeo, el tema de los animales sagrados en el antiguo Egipto, pero quiero que quede claro lo siguiente con respecto al tema de la adoración de los gatos en el antiguo Egipto. Los egipcios veían en los animales un aspecto de la divinidad, pero no por ello los animales de por sí eran seres divinos. Y dentro de los animales había unos animales que eran especiales, que esos sí que eran adorados como seres sagrados, porque se creía que estos animales en concreto llevaban el espíritu de la divinidad, eran una emanación de la divinidad, pero eran animales que tenían unas características particulares, no eran todos los animales. El caso que mejor ejemplifica esto es el caso del toro Apis. Los egipcios no adoraban a todos los toros, sin embargo el toro Apis tenía unas características particulares y cuando moría el toro Apis, que estaba en ese momento en Memphis, era sustituido por otro que tenía que tener las mismas características porque ese toro en concreto era una emanación del dios, era una representación del dios en la tierra y por ese motivo tenía que estar en el templo. Por lo tanto, en resumen, ¿los egipcios adoraban a todos los gatos por ser gatos? No, pero había gatos que pertenecían al templo que esos en concreto pues sí que tenían una relación especial con la divinidad, pero no todos los gatos eran sagrados en el antiguo Egipto, solo algunos por unas características particulares que tenían y estaban en Bubastis, en el templo dedicado a la diosa. Tengo que decir que a mí los gatos me encantan, me parecen seres maravillosos y antes me gustaban más los gatos que los perros. Tuve a mi perro Gus y la verdad es que me gustan más ahora los perros que los gatos. Pero también se junta otro factor y es que soy súper alérgica a los gatos. Entonces, por mucho que me gusten, nunca podré tener gato. ¿Por qué? Y por último vamos a hablar de un tema apasionante, que es el tema de las momias de animales, de las momias de gatitos en el antiguo Egipto. Y es que los primeros enterramientos que encontramos de gatos con humanos, es decir, de gatos y humanos en un mismo enterramiento, datan de en torno al 4000 a.C., es decir, antes de la formación del Estado egipcio. Por lo tanto, el contacto entre humanos y gatos ya se daba desde esta época. Aunque sí que es cierto que, como ya he comentado, no sabemos si era gato doméstico o gato salvaje, en fin, hay polémica sobre este tema. Por otro lado, más adelante en el tiempo, en el Reino Nuevo empiezan a aparecer los cementerios de gatos, pero no es hasta la Baja Época cuando empiezan a aparecer los grandes cementerios de gatos, como es por ejemplo el cementerio de gatos de Bubastis. Al igual que los perros, los gatos eran enterrados con sus dueños y momificados o tratados de alguna forma para que pudiesen pasar la eternidad junto a sus dueños. Pero que ya os estoy viendo lo que estáis pensando. Estos gatos morían por causas naturales, nadie mataba a su mascota para que la acompañase al más allá. Esto es importante dejarlo claro. Parece ser que cuando un gato moría, los egipcios se afeitaban las cejas en señal de duelo. Aunque los gatos eran muy queridos y tenían un enterramiento digno, no poseen nombre, como ya he dicho. Un ejemplo de esto lo encontramos en el enterramiento del gato del alto sacerdote de Memphis, Yehuti, hijo de Amenhotep III, que entierra a su gata en un sarcófago de piedra, porque recordad que los sarcófagos siempre son de piedra y los ataúdes de madera. Pero en cualquier caso, entierra a su gata en un sarcófago y la gata simplemente es llamada la gata en las inscripciones, es decir, que no tiene nombre propio. Es un Michi y ya está. Espero que te haya gustado este vídeo sobre los gatetes en el antiguo Egipto. Es mi pasión compartir este tipo de cosas con vosotros. Así que nada, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos
vemos pronto en el próximo vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!